Hechos 21, hermanos, y había dicho que esta era una serie, hermanos, que se llama La entrega de un siervo de Dios, ¿verdad? La entrega de un siervo de Dios. Hermanos, y Pablo nos sigue enseñando, ¿verdad?, muchas cosas como discípulo, como apóstol, como siervo de Dios. Y esta segunda parte se llama los padecimientos de un discípulo. Los padecimientos de un discípulo. Hermanos, en el capítulo 21, versículo 27, ¿ya están ahí, hermanos? Voy a darle lectura. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y echaron mano, dando voces: israelitas, ayudad, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarles. Se le avisó al tribuno de la compañía de todas las ciudades de Jerusalén que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Hermanos, ¿quién se ha visto en una situación en la que lo quieren golpear? ¿Quién se ha visto en esa situación en la que lo quieren golpear? Yo creo que los que hemos enfrentado esta situación, y lo voy a aclarar, a veces por nada, por situaciones que no tienen nada que ver, pues sentimos un poco de miedo, a veces de enojo, no sé qué sintamos, no sé qué sintieron cada uno de ellos, pero puedo imaginarme al apóstol Pablo enfrentando estas situaciones. Hermanos, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo enfrenta estas situaciones, hermanos, que son preparadas por Dios, hermanos. Son preparadas por Dios para que el apóstol Pablo, ¿verdad?, pase por ellas. Porque si Dios no lo permitiría, Pablo estaría ahí en Antioquía tomándose una limonada, predicando en un estudio bíblico, y no pasaría nada, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es Dios el que le dice al apóstol, el que quiere llevar por estas situaciones al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos da un buen ejemplo, hermanos. ¿Por qué? En el capítulo 23:11, vamos rápidamente al 23:11 de Hechos. 23:11, ahorita lo vamos a ver. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Y hermanos, desde esta parte hasta el terminar el libro de los Hechos, es el cumplimiento de lo que Dios, de que el Señor le dice en este pasaje, de que era necesario testificar a Roma. Y hermanos, todo empieza, hermanos. ¿Con qué empieza? ¿Qué usa Dios? ¿Qué pasa? Hermanos, lo primero a lo que se enfrenta el apóstol Pablo como un padecimiento de un discípulo, hermanos, es lo que dice en el 27, lo que acabamos de leer al principio, y es la calumnia y las falsedades y las mentiras en contra del siervo de Dios.
¿Sí? Esto lo usa Dios, hermanos, para provocar toda esta travesía que Dios va a tener hasta Roma. Acuérdense que cada travesía, cada tribulación, cada problema que nosotros atravesamos es para que Dios nos madure y es para que nuestra fe sea más fortalecida. ¿Verdad? Bienaventurado el varón que padece. ¿Qué padece? Persecución. ¿Y qué dice Santiago? También dichoso, ¿verdad? El que padece es, ¿verdad? Para que su fe sea fortalecida. Hermanos, la calumnia que le hacen al apóstol Pablo es ¿de qué? ¿Cuáles son las calumnias que le dan al apóstol Pablo que según estos judíos griegos, ¿verdad?, le adjudican al apóstol? Bueno, vamos a ver cuál es una de las primeras, del 27. El 28, dando voces, varones israelitas, ayudad, este hombre que por todas partes enseña a todos el pueblo contra la ley y este lugar. Ese es número 1. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Número 2, y ha profanado este santo lugar. Porque ya dicen que... Dice, y fíjense cómo dice, pensaban que el apóstol había metido a Trófimo de Éfeso. ¿Sí? Esas son las calumnias que le dan al apóstol. ¿Qué más, hermanos? ¿Sí? ¿Esas son las calumnias o hay otra más? Bueno, con esas, ¿no? Para un judío, hermanos, rápidamente, no creo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, haya estado predicando en contra de la ley para los judíos. Muy bien, en los pasajes anteriores, los apóstoles le dicen, hemos ordenado que a los gentiles que no guarden la ley, ¿verdad? Lo vimos en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, los apóstoles Pablo y Bernabé y los ancianos definen a los gentiles, no los hostiguen con la ley. Pero nunca dijeron, a los judíos no los hostiguen con la ley. Entonces, ¿era verdad que hablaba en contra de la ley y del santo lugar? No, claro que no. Otra, ¿será verdad que él metió a Trófimo en el templo? No, porque él siendo judío sabía que un gentil no podía entrar al templo. Entonces, estos judíos empezaron a calumniar al apóstol Pablo, hermanos, completamente lo empezaron a calumniar y empezaron a levantar esos grandes falsos contra él. Empezaron a levantar esos grandes falsos contra él, hermanos, y empieza el alboroto en Jerusalén, hermanos. El alboroto en contra del apóstol Pablo en Jerusalén. Pero lo que me llama la atención, que de aquí al capítulo 27, hermanos, el apóstol Pablo comparece 3 veces por las mismas calumnias. 3 veces comparece el apóstol Pablo por las mismas calumnias. Uno es, hermanos, ahí en Jerusalén, donde se defiende contra el pueblo y comparece ante el pueblo y ante el tribuno. ¿Sí? Que está del capítulo 22 al 32-22. Al 32-22, el apóstol Pablo comparece ante el tribuno. La otra parte donde comparece es ante Félix, el gobernador, y al sucesor Festo. Eso está del 23-23 al 25-12 del libro de los Hechos.
Y la tercera vez que comparece es ante el rey Agripa. En el Hechos 25:13 al 26:32, hermanos. Y en estas 3 veces que él comparece, es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Fíjense ahí en el en el 21-27, digo en el 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. ¿Sí? 21-33. ¿Sí? Ahí estamos. Pero para seguir con la idea, en donde aparece el apóstol desde el versículo 30, donde le acusan de Trófimo, dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron la puerta y procuraron ellos matarle. Y se levantó el tribuno de la compañía, que de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y unos otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar, dice, aconteció que era llevado por peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Sí? Y eso estando ahí, él empieza su defensa en el versículo 37 y empieza a narrar lo que pasa. ¿Sí? Dice en el 39: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano y habló en lengua hebrea, diciendo, y empieza: varones hermanos, oíd. ¿Sí? Oír, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hermanos, siempre que nosotros seamos calumniados de algo, nosotros tenemos que estar preparados para defendernos de tales calumnias. ¿Sí? Cuando usted, como el apóstol Pablo, sea atacado o calumniado, usted tiene que estar preparado y tiene que estar listo para defenderse delante de quien le acusa. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba preparado para defenderse de los del pueblo y los del concilio, hermanos. Él estaba completamente preparado para enfrentar a sus acusadores. Sí, en el versículo 6, hermanos, del capítulo 22, también narra su conversión, hablando de eso, hablando de defenderse, de lo que Dios había hecho en su vida y del llamado que había recibido de parte de Dios. Hermanos, si el apóstol Pablo no estuviera seguro de comparecer ante el concilio, ¿verdad? Sería porque él tendría razón de que los del concilio y los que lo acusaron tenían razón. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo esto. ¿Vamos a ser calumniados como el apóstol Pablo? ¿Vamos a enfrentar esos detalles? Sí. ¿Está usted preparado para decirle, no es así como tú dices? ¿Sí?
Él enfrentó al concilio y a los judíos, hermanos, y les narra su salvación. En el versículo 6, ya la vimos en Hechos 9, hermanos. ¿Sí? Y de su llamado a los gentiles, que habla del versículo 17 al 21. Ahí él dice, ahí se defiende. ¿Sí? Fíjense bien en el 22. Y oyendo hasta esta palabra, después de narrar su testimonio y su llamado de parte de Dios, él le dice esto a los judíos. Vamos a leer 22. Y oyendo estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a ese hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando él le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: es lícito azotar, ¿sí?, a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Sí? Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y ya le pregunta: yo con una suma adquirí. Y el tribuno le dice: yo con una suma grande adquirí la ciudadanía romana. Y Pablo le dice: yo soy de nacimiento. ¿Sí? Y en el versículo 30 dice: y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual lo acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, ahí están los acusadores, y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. ¿Sí? Entonces, todo lo hace el tribuno. Dice: a ver, vamos a ver por qué te están queriendo matar, Pablo. ¿Por qué estás pasando por esta grande acusación que hasta quieren arrebatarte la vida? Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 23: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y ya le dice Pablo: ¿estás tú puesto para juzgarme y quebrantas la ley? Y luego ya le dicen al sumo sacerdote injurias más adelante, y en el 5 dice Pablo: no sabía que era el sumo sacerdote. Versículo 6: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Cuando dijo esto, se produjo entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hermanos, yo puedo ver la astucia del apóstol Pablo y la firmeza de su verdad. ¿Sí? Yo puedo ver al apóstol Pablo con esa firmeza de comparecer ante ellos, y aún su sabiduría para decirle al tribuno: ¿por qué me vas a azotar? A lo mejor el apóstol Pablo tenía miedo, pero él no le mintió al tribuno para evitar los azotes. Él usó de lo que él tenía para defenderse, hermanos, para decirle al tribuno: yo soy un ciudadano romano, ¿por qué me vas a golpear? ¿Verdad? Y a los del concilio: acerca de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga hoy? Hermanos, las calumnias siempre se deshacen. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: unos son fariseos que creen en la resurrección, y otros son saduceos que no creen en la resurrección. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Muy bien, yo fui fariseo
Y la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, entonaba a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y él dice, bueno, y acerca de la resurrección de los muertos se me juzga hoy. Él dio testimonio de la verdad, hermanos. Él hablaba de la resurrección de Jesucristo. Él hablaba del Evangelio, hermanos. Y al hablar la verdad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una disensión entre los que lo acusaban, hermanos. Se separaron completamente. Unos, no podemos estorbar. Si un ángel le ha hablado, Dios le ha hablado, no estorbemos a Dios. Que son los fariseos y los saduceos diciendo, no, es que no hay resurrección de muertos. ¿Quién salió el más perjudicado ahí, hermanos? ¿Quiénes salieron más perjudicados ante el concilio? Ante el tribuno, perdón. Ante el tribuno, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos que acusaban a Pablo, hermanos, fueron avergonzados. ¿Cómo? Se están atacándolo y ahora ya están peleando entre ellos. ¿Sabían que cuando uno está preparado para defenderse, ¿verdad?, con la verdad, con el testimonio, hermanos, lo único que termina es dividiendo a los demás? ¿O no? Cuando un grupo de personas chismean contra usted y usted se defiende, eso es lo que pasa. Terminan desgajándose entre ellos, hermanos. Pero, ¿cuál es el punto? Que Pablo sabía que andaba en la verdad. Él no tenía nada, ni un pelito, hermanos, que le pudieran acusar, aún de lo que le calumniaban, hermanos. Miren, las calumnias ni siquiera las volvieron a tocar estos hombres ante el tribuno. Y eso es lo que nos enseña, hermanos. A veces, hermanos, vamos a enfrentar esa persecución y a lo mejor no nos van a asesinar, a querer matar, ¿verdad? O quién sabe, como el apóstol Pablo. Pero si usted está en la verdad, usted mismo se va a poder defender. Si usted no está en la verdad, usted no tiene la forma de cómo defenderse. ¿Qué dijo el tribuno, hermanos? ¿Qué dijo? Quienes han leído el libro de los Hechos, ¿qué dijo? En el versículo 8 del 33, más adelante, dice, y hubo en el 23:9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Si un espíritu ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. ¿Sí? Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Y ya lo habíamos leído. Así como has comparecido en Jerusalén, vas a ir a Roma. Hermanos, si Pablo no estuviera seguro de lo que habla, el tribuno le hubiera dicho, como Pilatos, ¿no? Encárguense y asesínenlo. ¿No creen? Pero él estaba completamente preparado. Y el tribuno lo salvó, hermanos. El tribuno lo salvó a Pablo. ¿Qué lo puede salvar a usted si no anda en la verdad? ¿Qué lo puede salvar si lo que dice no es mentira? ¿Qué? Pues nada, ¿verdad? Y sigue, hermanos, lo mismo.
del 24, hermanos, del capítulo 24. Del 24 ahora le toca enfrentar a Félix el gobernador, hermanos. Pero antes de todo eso, en el 23, hay un complot para matar a Pablo, ¿sí? Y Dios abre a un muchachito metiche ahí que escuchó la conversación de los que querían matar a Pablo, hermanos. Y fíjese bien, quien quiere destruirlo, aquí voy a sacar, quien quiere destruirlo, hermano, se va a destruir a sí mismo. ¿Sí? Si usted no está en la verdad y lo quieren destruir, lo van a destruir. Pero si usted está en la verdad, usted no va a ser destruido, el otro va a ser destruido. ¿Por qué? Cuando este muchacho escucha estas palabras, dice: ¿más de cuántos varones se han juramentado a no comer hasta que hayan dado muerte a Pablo? ¿Cuántos varones? ¿40? 40 varones de no haberle dado muerte a Pablo. Y esto, el muchacho va al tribuno, le avisa y cuidan a Pablo, hermanos. Y el tribuno lo manda a Félix el gobernador, que vamos a verlo en el capítulo 24. La pregunta es, ¿qué le pasó a esos 40 que se juramentaron a no comer hasta que hayan dado muerte a Pablo? ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Por qué? ¿Lo mataron? ¿Qué les pasaría? ¿No dice la Biblia qué les pasó? Se han de ver muerto de hambre, hermanos. Sí. O si no, iban a ser apedreados. Bueno, ya no tenían la autoridad a los judíos para apedrearlo, ya Roma se los había quitado. Pero ¿qué iba a pasar? ¿O iban a cumplir su voto? ¿O iban a romperlo? ¿Qué creen ustedes como judíos? Terminar la huelga. ¿Terminar la huelga? Pero pues no, lo mandaron a Félix el gobernador y ya no pudieron hacer nada con Pablo. Sí. Fíjense en el 23, ahí es donde el llamando a 2 centuriones y ya se le dice. Y dice en el 24, y preparándose cabalgaduras, en que poniendo a Pablo, le llevaron salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos. El tribuno escribe una carta a Félix el gobernador y le dice: los judíos querían matar a este hombre, ¿verdad? Y las cosas que le acusaban, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron destruidos, hermanos? ¿El apóstol Pablo o ellos? Entonces, ¿podemos tener ejemplo del apóstol Pablo? ¿Usted ha comparecido ante un concilio, hermano? Bueno, Gerardo sí, ¿no? Porque es abogado. Pero, ¿alguien más? Entonces, es mandado Pablo a Félix el gobernador, hermanos, y le manda una carta al gobernador, ¿sí? Dice en el 29, en la carta: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habiendo tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y ya lo manda. Y llega ante Félix y, hermanos, es la misma. Es la misma. Sí, es la misma, es comparecer ante el gobernador.
Y fíjense en el 24, capítulo 24, déjame ver más rápido porque esto es casi pura narración, hermanos. ¿Sí? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. ¿Sí? Ahí descendieron. ¿Qué dicen? Bueno, vamos allá. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado este hombre que es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Hermanos, ahí cita lo que sucede, pero ellos le aumentan más. Le dicen que es un promotor de sediciones. ¿Sí o no? ¿Eso era verdad? No, claro que no, hermanos. Y hermanos, estos hombres usan de astucia, ¿sí?, para ganar el favor de Félix, hermanos. ¿Cómo? Adulando a Félix, hermanos. Por medio de ti tenemos gran paz, ¿verdad? ¿Qué le dicen los judíos? ¿Qué le dicen? Que debido a ti tenemos gran... Bueno, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Ya lo están ahí queriendo convencer. Y llevaron a un orador, a alguien que sabía hablar. Órale, pues tú habla, al cabo tú eres muy bueno para hablar. Vente, vamos a acusarle. Y lo mismo, hermanos, enfrenta otra vez las mismas calumnias. ¿Sí? Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti, tú mismo pues júzgale, podrás informarle de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo esto, hermanos. Y sigue y hablando, y hablaban ante el gobernador, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo se defiende en el capítulo 13. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas de la ley y por los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así justos como de injustos. Otra vez él predica y no pierde la oportunidad de decirle la verdad. Esto es lo que estoy predicando. Excelentísimo Félix, ¿verdad? Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí me detengo, hermanos. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo dice: tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Si él, hermanos, no ha tenido una conciencia limpia, ¿tuviera cara para ponerse delante de Dios? Esto es parte de enfrentar su juicio del apóstol Pablo, el tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Esto es algo que nosotros debemos de aprender, hermanos, a tener una conciencia limpia. ¿Qué significa eso, tener una conciencia limpia? ¿Qué pasa cuando te ataca la conciencia? Cuando no haces bien.
dijo Javier, cuando caes en pecado, cuando tú no has hecho las cosas de una manera correcta. Y esta es la segunda vez que el apóstol Pablo lo dice, hermanos. Yo tengo una conciencia limpia delante de ti, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque no eran más que calumnias lo que le estaban levantando al apóstol Pablo. Hermanos, ¿usted tiene una conciencia limpia delante de Dios? ¿Usted tiene una conciencia limpia delante de los hombres? Esto a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer reaccionar, hermanos, porque a lo mejor yo tengo una conciencia limpia delante de los de la iglesia, pero no tengo una conciencia limpia delante de mi esposa, delante de mis vecinos, delante de mis familiares y delante de las personas, que son los que nos van a acusar, hermanos. ¿Usted tiene una conciencia limpia? De decir, de verdadmente yo no he hecho un error con tal persona. ¿Qué me pueden decir, hermanos? ¿De verdadmente podemos decir si tengo una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres? Por eso les decía al principio, la personalidad del apóstol Pedro es diferente a la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era más decidido, era más prudente y ponía en acción lo que él había creído, hermanos. Pedro era más emocional, mucho más emocional, y cometió sus errores, pero limpió su conciencia delante de Dios más adelante. Y el apóstol Pablo dice, yo la tengo. ¿Alguien podía debatirle al apóstol Pablo? ¿Alguien le puede debatir a usted su conciencia limpia? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. O dígame usted, ¿no falla en su vida? ¿Es un hombre apartado como el apóstol Pablo? Y aún él dice, ¿verdad?, que ha fallado, hermanos. Entonces, hermanos, usted, quédese con esto. ¿Usted tiene esa conciencia limpia, hermanos, o no? Lo debemos, hermanos, de estar procurando en nuestras vidas. Deberemos de estarlo procurando, tener una conciencia limpia delante de Dios, hermanos, y delante de los hombres. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Es un reto? ¿Qué pasaría si yo le robo a uno de mis clientes 10 donas? A cabo le llevo 300, de las 10 no se va a dar cuenta. ¿Cómo ven? Pues a lo mejor no se va a dar cuenta, pero la pregunta es, ¿tengo una conciencia limpia delante de Dios? ¿Y delante de los hombres? Menos. Menos, ¿verdad? Ok, seguimos adelante, hermanos. Sí, para aterrizar en un punto en especial en este que tengo aquí. ¿Sí? Dice en el versículo 18, estaba con ellos cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían de compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando aparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. ¿Soy juzgado hoy por vosotros? Él vuelve a decirlo y dice, y los reta, esos que me acusaron, vengan a comparecer ante ti a ver si es cierto que es lo que hice.
Y dice, y lo único por lo que me acusan es por decir que hay resurrección de muertos. Es por predicar el Evangelio, por predicar la resurrección de Cristo. Pero nadie, ni los que estaban ahí, dijeron nada. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estaba bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y bueno, y ahí lo hace todo conforme pues al derecho, ¿verdad?, que había en aquel tiempo en Roma, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, en el versículo 23, pero se le concediese una libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Se le dio un privilegio. Y algunos días después, viniendo Félix, conducirla a su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para dejarle ir. Hermanos, aquí me detengo también rápido. Aquí hay otro punto que debemos de entender. Y de verdadmente el apóstol Pablo es un ejemplo. Este hombre, Félix, y su esposa, que era judía, ¿a qué acudieron al apóstol Pablo? A saber de lo que él estaba predicando. Y él se quedó callado. Él dijo, no, ahorita no es el tiempo. Ahorita no es el tiempo, oiga, ahorita estoy preso. O ahorita estoy amarrado en esto. No, él tuvo más ánimo de decirle, ¿de qué? Le habló 3 cosas, hermanos. Yo me puedo imaginar que se aventó como unas 3 horas el apóstol Pablo hablando con ellos, hasta más. ¿Qué cosas le habló Pablo a estos hombres? El uno, ¿cuál es? El dominio propio. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. 3 cosas comprenden el Evangelio: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. A los gentiles, a los que viven sin Dios, la palabra del Evangelio se les hace, no, eso no está bien, ¿verdad? ¿O qué te dicen, Josué, cuando les compartes el Evangelio? A un ateo, por decirlo así. O a los religiosos. Actúan como Félix. Hermanos, no perdamos la oportunidad, hermanos, para predicar el Evangelio. La verdad es que a veces, y lo voy a decir, y no debemos de justificarnos, siempre tenemos este pretexto: ay, ahorita no es el momento, ay, ahorita no es el tiempo, ay, no, ahorita me tengo que ir porque todavía tengo que ir a tal parte. Y un pretexto tras otro pretexto. Y hermanos, y a veces usted pierde el tiempo en otras cosas. Pierde el tiempo en otras cosas, aunque vaya a hacer otra cosa, aunque tenga un compromiso, ¿sí o no? Pero cuando va a predicar el Evangelio dice, no, porque ya me tengo que ir, porque tengo una fiesta a las 5 de la tarde. ¿Sí o no? Así le hacemos. ¿Y sabe qué? Así le hacemos. Hablo en plural porque así le hacemos. No, no es el tiempo. No es esto. Sí. Debemos, ¿qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir ese pasaje, hermanos? El apóstol Pablo nunca perdió la oportunidad de predicar el Evangelio. A nadie, hermanos. A Félix y a su esposa
pudieron haber sido de esos como nuestros presidentes, ¿verdad? Así de smoking, con moño y vestido muy perfecto, lo que sea. ¿Usted se amedrenta ante un gobernador para predicarle? ¿Sí, no? ¿Quién de aquí lo ha hecho? Pues por nadie, ¿verdad? Porque no podemos llegar a ellos. Muy sencillo, ¿verdad? Pero si lo tuviera enfrente, ¿usted le predicaría? Pero a veces no le predicamos ni al vecino, hermanos. Que lo tiene ahí a un lado todo el tiempo. Entonces, hermanos, seguimos adelante rápido. Entonces, ¿sí? Dice en el versículo 27, pero a cabo de 2 años recibió Félix a sucesor a Porcio Festo, que queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aún, hermanos, los gobernantes decían, bueno, vamos a agradar al pueblo. Hermanos, aquí, ¿qué movimiento religioso es el que tiene más beneficio en el gobierno? ¿Por qué? Porque les conviene. Aquí, a Félix, el gobernador, y a Porcio Festo, ¿no les convenía dejar a Pablo ahí? Sí, les convenía, porque eran políticos, eran personas de prestigio, que querían estar bien con el pueblo. ¿Sí? Eso es lo que pasa también aquí. Todos en el gobierno favorecen a la iglesia tradicional más que a los demás grupos religiosos que puede haber alrededor. ¿Por qué? Porque como son el 95%, hermanos, pues los adeptos están a la orden, hermanos. Seguimos. Hermanos, en el capítulo 25, Pablo, al ver que esto pasa, él apela a César, hermanos. Imagínense al apóstol Pablo. Él piensa, bueno, no tiene nada de qué acusarme, pero el dejarme aquí le favorece al gobernador y le favorece a mis acusadores. Y la obstinación de los judíos por que lo mataran, la obstinación por que lo entregaran a la muerte, no cesaba, hermanos. Seguía. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho el apóstol Pablo? Apelar a César, hermanos. Y aún Dios ahí lo respaldaba, ¿verdad? Puede ser, no, pues estos me van a dejar aquí, me van a matar o no sé qué me van a hacer. Pues vamos a la justicia mayor, vamos a César, vamos a declarar todo ante César. Y le dice ahí, a César apelo. Bueno, a César irás. ¿Por qué? Porque aquí se le dice, ¿quieres bajar a Jerusalén a ser juzgado? Y él mismo dice, a los judíos no les debo nada, ni les he hecho nada. Ante el tribunal de César estoy, ante César estoy. Y empieza su travesía hacia Roma, hermanos. Dice en el versículo 12 del 25, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Y viene otro juicio delante de Pablo con el rey Agripa y Berenice. Y hermanos, es lo mismo con Agripa y Berenice. Ya no lo leamos, hermanos, es lo mismo las acusaciones, lo mismo que le adjudican al apóstol Pablo y lo mismo, a la misma conclusión llegan Agripa, el rey Agripa.
Este podía haber sido suelto si no hubiera apelado a César. Pudo haber dicho el apóstol Pablo: sí, ya la regué, ¿para qué apelé a César? Me pudieron haber dejado suelto. Pero él no lo sabía, hermanos. Pero el apóstol Pablo también se defiende delante del rey Agripa, hermanos, y les empieza a hablar sus palabras, tanto les empieza a relatar su vida anterior en el versículo 4 al versículo 8, ¿sí? Y le empieza a decir su vida anterior desde el versículo 9 al versículo 11, cómo cómo él era perseguidor de lo que ahora predicaba, hermanos, y del versículo 12 hasta el versículo 23 relata su conversión y relata la visión que tiene, que Dios le da para los gentiles, hermanos. ¿Sí? Hermanos, y aún, hermanos, él no se queda con sus palabras ni se queda conforme, sino que él también al rey Agripa le predica, hermanos. Le predica, ¿verdad? Allí en el encabezado dice: Pablo insta a Agripa a que crea. Fíjense en el versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Estaba el rey, estaba Porcio y estaba su esposa. Y dice: y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, hermanos, aquí ellos se dan cuenta. Dice en el versículo 25, dice: mas él dijo, Pablo, no estoy loco, porque él ya le habían dicho: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y dice: no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad. ¿Sí? 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora todas estas cosas. En el versículo 27 le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Sí? Yo sé que crees. 28. Entonces Agripa, ¿qué le dijo Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué significará esa palabra persuades, hermanos? ¿Sí? Significa, fíjense lo que significa: inducir a un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales. ¿Pablo tenía las condiciones morales para convencerle? Sí. ¿Tenía el mensaje para convencerle? Nada más que él no estaba preparado para la vida eterna. ¿Sí? Pero él no perdió la oportunidad, hermanos, de predicar el evangelio. Y asimismo, hermanos, él padeció estas cosas. Y el apóstol Pablo, no fue sencillo lo que padeció, hermanos. No fue sencillo lo que padeció. Versículo 27, hasta del capítulo 27 hasta el 28, hermanos, empieza su travesía hacia el mar, hacia Roma. Y aún dentro de ese camino no le fue bien al apóstol Pablo, hermanos. No le fue bien al apóstol Pablo. No le fue bien. Primero, del 27, del 1 hasta el 18, se enfrentan a una tempestad, hermanos.
¿Sí? Se enfrentan en el 18 dice, en el 16 dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. El 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y luego ya está en la tempestad. ¿Sí? Y luego de esa tempestad, sale de la tempestad, hermanos, y llegan a una isla llamada Clauda, y ahí lo muerde una víbora. ¿Sí? Ahí lo muerde una víbora. Y todos ahí queriendo ver que él caiga, y después pensaban que era un dios. Y luego ahí Dios se manifiesta, sana al papá de la tribu de la isla, lo sana y los tratan muy bien. Y luego de ahí se van a otra isla, hermanos, y llega hasta Roma, hermanos. Llega hasta Roma. En su naufragio, el apóstol Pablo le dice a los de la nave, me hubieran hecho caso, pero también Dios le fortalece y le dice, les dice a ellos, hoy ha estado el ángel de Dios conmigo, ¿verdad? De que nadie va a sufrir pérdida excepto de la nave o del esquife o de las cosas que llevaban, pero ninguna alma iba a perecer, hermanos. Hermanos, una pregunta hasta aquí, ya, porque es mucho. Y esto de narrar pasajes narrativos es pesado para el que lo oye, tanto para el que lo habla, ¿sí? Hermanos, hasta aquí. Un ejemplo es el apóstol Pablo de la obra o del sufrimiento de un discípulo, ¿sí? Hermanos, nosotros no vamos a sufrir o no hemos sufrido lo que el apóstol sufrió. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto usted, si Dios lo llama, a pasar por esas tribulaciones del apóstol Pablo? Fue fácil en 3 juicios y lo mismo, tener que defenderse, tener que hablar y predicar en ese momento. El naufragio. Ahora entiendo lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10. ¿Sí? Una vez apedreado, 3 días en naufragio. Él ahí lo narra. Ahí en los Corintios les dice, esto es lo que he pasado. Y el libro de los Hechos no lo dice. Hermanos, para quien cree que la vida del cristiano es color de rosa, debe de considerar su propia vida. Estudiamos en el libro de los Hechos que a través de muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos, y hablábamos de las tribulaciones, hermanos. Y en otra parte de la Escritura dice, por ejemplo en Timoteo, que aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Persecución. Hermanos, todo lo que el apóstol Pablo y el libro de los Hechos, desde donde empezamos hasta el capítulo 28, hermanos, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, hermanos. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas palabras, hermanos? Mateo 5:11, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué les dice a sus discípulos empezando el sermón del monte? Vamos a Mateo 5:11, hermanos. Mateo 5:11. ¿Qué dice, hermanos? ¿Nadie lo tiene? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ok, ¿le pasó al apóstol Pablo? Sí. ¿Le ha pasado a usted?
Si no le ha pasado a usted, es porque usted está callado. Es porque usted no está haciendo nada por la obra de Cristo. ¿O no? Eso le pasó al apóstol Pablo. Lo calumniaron, le dijeron cosas en contra de él, cosas que no eran verdad. ¿Por qué? Por causa de la predicación del Evangelio, por causa de la predicación de nuestro Señor. Mateo 10:16, hermanos. Mateo 10:16. Dice: he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Y ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles, hermanos. ¿Sí? Y nos da una esperanza en ese pasaje. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo habéis de hablar o qué de decir, ¿verdad? ¿Cristo se lo dijo a sus discípulos? Sí. ¿Creen que se lo dijo al apóstol Pablo? También, hermanos. Y el apóstol Pablo lo sufrió. Fue llevado ante concilios, fue llevado ante reyes, hablaron cosas en contra de él y el Espíritu Santo le ayudó a defenderse. Hermano, otra pregunta. Tal vez no estamos en el contexto del apóstol Pablo, pero estamos en el contexto propio que nosotros vivimos. Y estos pasajes que acabo de leer, ¿tendrán relevancia hasta nuestros tiempos? ¿Tendrán relevancia todo eso hasta nuestros tiempos? Sí. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia, hermanos? ¿Los católicos lo están acusando? ¿Los testigos de Jehová lo están apedreando? ¿Los mormones lo están calumniando? No, ¿verdad? ¿Hemos sido llevados a la cárcel por la predicación del Evangelio? Pues no, en este tiempo no, porque hay libertad de culto, ¿verdad? Pero en las otras cosas, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Estamos entrando en una comodidad, hermanos. Número 1, de no compromiso con mi santidad, hermanos. Número 2, no compromiso con la predicación del Evangelio. Y eso lo estamos haciendo muchos, hermanos, con los pretextos que dije. ¿Sí? Muchos queremos que no nos pase nada. No. A mí que ni me molesten. No, yo no tengo a quién predicarle. Híjole, entre las miles de personas que hay allá afuera, ¿no habrá uno que Dios quiera? No queremos sufrir esto, hermanos. Si la Escritura está llena de este lenguaje y hoy vemos una iglesia cómoda, y no hablo de las iglesias de falsa doctrina, hermanos. Hablo de iglesias de sana doctrina. ¿Están cómodos? ¿Estamos cómodos, hermanos, o no? En unas iglesias de sana doctrina, de congreso en congreso, de cosa en cosa, y no pasa nada. De una cosa en otra y no pasa nada. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Esta vida del apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo para nosotros, hermanos. Primera de Pedro 4:12.
Primera de Pedro 4:12. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:12, hermanos, al 19? Dice: amaos, no os sorprendáis del fuego, ¿de qué? De prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué este pasaje, hermanos? Porque este pasaje nos invita el apóstol Pedro, hermanos, ¿sí?, a padecer por Cristo. Hermanos, no nos van a matar. No nos van a matar. ¿Sabe lo único que le van a hacer? Se van a burlar de usted, le van a romper el folleto o el billete, lo van a ignorar, le van a decir aleluya, le van a decir hermanito, le van a decir lo que sea. Eso es lo único que va a pasar hoy en este tiempo, hermanos. En estos tiempos es lo único de persecución que usted va a enfrentarse. Por la causa de Cristo, hermanos. ¿De perdido estamos sufriendo eso, hermanos? ¿De perdido estamos sufriendo el rechazo por predicar el Evangelio? ¿Y estar atribulados por eso? No, ¿verdad? No. Nos falta comprometernos, hermanos, y lo digo por mí mismo. Pero no, estamos, como nos dice en el versículo 17. Perdón. En el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Muchos estamos padeciendo por errores en nosotros mismos. Muchos estamos padeciendo por nuestros propios errores. Y no por el Evangelio, no por Cristo, hermanos. La iglesia está sufriendo por sus errores, hermanos. No por Cristo. Qué bueno es que cuando damos el tiempo se levantara uno y dijeran: ¿saben qué? Me escupieron y me cachetearon por predicar el Evangelio. Bueno, estoy hablando muy extremado, hermanos, pero lo estoy haciendo, hermano. ¿Verdad? Y debemos de concentrarnos en la predicación, hermanos. Ahí mismo en el 3:14, hermanos. En el 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, así que haciendo el mal. Voy a leer el 18 también. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, la vida del apóstol Pablo se asemeja mucho a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Enfrentó concilios, enfrentó cosas, hermanos, y al terminar en la carta, en el libro de los Hechos, hermanos, él predica y sigue predicando. Y de ahí, desde ese encarcelamiento, escribió sus cartas Filipenses, a sus cartas a Tesalónica, ¿sí? O a Filipos, a Filemón, Colosenses, Éfeso, hermanos. Y él comprendió lo que era padecer por Cristo, hermanos. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a concluir el libro de los Hechos? ¿Sabían que el libro de los Hechos no tiene una conclusión? Cerré mi Biblia, pero lo quería ver. El libro de los Hechos no tiene una conclusión, hermanos. ¿Sí se había fijado en eso? Hechos 28, 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No hay conclusión, hermanos. No hay conclusión. ¿Quiere usted concluirlo? Conclúyalo con su vida, hermanos, también. ¿Sí? Conclúyalo con su vida y con nuestras vidas. Vamos a orar.